Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la voz de la profecía. ¿Cómo podemos escuchar a Dios a través de su creación, a través del universo? Comenzamos. Quizás el versículo más significativo que tenemos en la Torá sea Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Y cabe preguntar por qué la palabra Shema es tan importante en el judaísmo. Hoy vamos a explicar esto a través de las enseñanzas de uno de los más grandes sabios del siglo XX, que era Rab David HaKohen, el famoso Nazir de Jerusalén, quien escribió un libro llamado Kol HaNebuah, la voz de la profecía. Este libro abarca muchísimos temas, pero se centra en la capacidad de escuchar a Dios. De hecho, Rab David HaKohen, el Nazir de Jerusalén, basaba sus enseñanzas en el concepto de la audición. Y él explicaba que, a diferencia de lo que se puede pensar en el mundo occidental, que se basa en la lógica y se basa en la visión del mundo, el judaísmo y la Torá están basados en la audición, que no solamente es escuchar, sino realmente Shemiut o Shemayut significa entender. Cuando decimos Shema Israel, no solamente estamos diciendo que debemos de escuchar, sino escuchar es entender. Y ese es el punto central de su enseñanza. La profecía en la época bíblica se desarrollaba a través de la capacidad de ampliar la sensibilidad del ser humano y poder comprender el entorno. Hubo, por supuesto, profetas que pudieron tener visiones proféticas. Por ejemplo, Daniel no era un nabí, un profeta que tuviera un mensaje que decir. Eso es lo que significa la palabra nabí. Un nabí es alguien que pronuncia la palabra de Dios, como por ejemplo Moshe, Yeshayahu, Shemuel. Todos ellos fueron neviim, fueron profetas porque tuvieron un mensaje en su boca para transmitir al mundo. Otros profetas solamente vieron cosas, esos eran Josim. Daniel era un José, era un vidente, era alguien que veía cosas hacia el futuro. Entonces hay una diferencia entre el profeta, que está relacionado con transmitir un mensaje, y el vidente, que solamente observa algo a lo lejos. Realmente el vidente en la profecía también es alguien que ha llegado a ese punto después de entender muchas cosas, y es una interpretación de lo que nos rodea, lo que puede llevar al ser humano a poder tener una conexión con Dios, incluso al nivel de poder ver ciertas cosas. Pero la confusión está en que los seres humanos comunes y corrientes queremos primero ver las cosas para luego poderlas entender, y ese es un grave error, porque nuestra visión es muy subjetiva. Cuando nosotros vemos algo, en español se dice ver para creer. ¿Y saben qué? Eso es un error. No necesariamente se debe de ver para creer, porque si fuera así, todos los inventos que tenemos en la actualidad, que son los grandes avances de la ciencia y de la tecnología, no existirían, porque nadie los había visto. Realmente hubo gente que tuvo que utilizar su capacidad de entendimiento más allá de lo que podía haber visto, o más allá de lo que alguna vez había existido, sino vieron con su capacidad de visión más allá de sus propios ojos. Eso es lo que significa escuchar el mundo. Para poder tener una conexión con el Creador, y de eso se trata toda la Torá, de eso se trata todo el judaísmo, es poder entender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra razón de vivir en lo general y en lo particular, y entonces escuchar todo el tiempo. La Torá se estudia y se escucha. La Torá se aprende a través de escucharla y de entenderla profundamente. Y cuando no tenemos un canal de diálogo interno con nosotros mismos y no nos escuchamos como personas, podemos ser gente que observe todas las leyes de la Torá y no tener ningún tipo de contacto trascendental con el Creador. Podemos ser gente que rece todos los días 3, 4 y 5 veces si quieren, pero nunca tener un contacto real con Dios, porque se necesita ampliar la capacidad del contacto con lo elevado una vez que uno se desbloquea solamente de lo que uno ve y entiende
con los ojos de manera simple y uno puede ampliarse a entender todo lo que nos rodea. Otra cosa muy importante es, quien ve, todo el tiempo se pone en una situación externa a lo que está viendo. Para ver, uno tiene que estar desde el punto de vista del observador, y quien escucha tiene que estar mezclado en su entorno. Para escuchar tenemos que guardar silencio y tenemos que sentir todo lo que nos rodea. Así es como se podía antiguamente escuchar el mensaje divino. Hoy en día la profecía como tal quizás no es algo alcanzable para la gente común y corriente, pero Rav David Cohen creía en sí mismo y creía para todos que esto es algo que se puede llegar a desarrollar a un cierto nivel hoy en día. Durante toda su vida, él intentó poder expandir sus sentimientos y su entendimiento para poder entender los diversos mensajes que Hashem nos manda. Y si queremos traducir eso en nuestra vida, en el día a día, es tener la capacidad de no juzgar hasta entender las cosas. Para poder hacer eso se necesita estudiar mucho y buscar realmente la verdad. Tener la capacidad de cuestionar las cosas, de entenderlas y llegar a conclusiones que nos permitan tener todavía la mente abierta para poder seguir entendiendo, incluso después de que creímos que habíamos entendido algo. Y es entonces cuando podemos decir que estamos escuchando a Dios. Por eso en la mañana y en la noche tenemos que guardar silencio y tenemos que decir Shema Israel para poder escuchar. Decimos esta frase y nos concentramos en nuestra conexión con Dios a partir de la audición. Esa es la verdadera profecía. Si hoy existe Bat Kol, el eco de la profecía, es eso. Es poder desarrollar espiritualmente nuestro ser para poder escuchar los mensajes que Dios está diciendo todo el tiempo a través de su creación, a través de las cosas que suceden, a través de lo que nos pasa día a día. Por supuesto, sin entrar en obsesiones y sin pensar que estamos teniendo en cada cosa una señal, pero sí, en todo lo que nos rodea hay señales que podemos ir escuchando y actuando a través de nuestra conexión real con el Creador. Cuando en realidad escuchamos y entendemos la Torah que nos transmitió el Creador, y cuando en realidad escuchamos y entendemos el entorno que nos rodea, a las personas que están a nuestro alrededor, es cuando podemos aplicar la Torah a esa realidad. Si estamos desconectados de la Torah o estamos desconectados de la realidad, entonces probablemente vamos a tener un choque a veces entre lo que dice la Torah y entre cómo actuar en esa realidad que nos rodea de manera positiva y funcional. Se necesitan los dos aspectos para poder realmente unificar al Creador con su creación, y esa es nuestra labor, es lo que debemos de hacer, entender y poder escuchar nuestro entorno para entonces poder decir que Hashem, nuestro Dios, es uno. Ahora se entiende por qué el versículo dice, escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Es uno con nosotros, es uno con nuestra realidad, es uno con el entorno que nos rodea y es uno con la creación completa. Ojalá que en nuestra vida podamos ampliar nuestra capacidad de escuchar, de entender y entonces escuchar, aunque sea el eco lejano de la voz de la profecía. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Si les gustó este video, por favor denle like para apoyar a nuestro canal y sigan mandándonos sus preguntas y comentarios que nos ayudan mucho para poder generar esta comunicación. Si aún no están suscritos al canal, por favor háganlo en este momento y nos vemos la próxima.